conferencia, que cuando en la conferencia, por ejemplo, se dice que hay 3 mociones a favor, 3 mociones en contra, pero, y también el micrófono del medio para aclarar o para compartir o para discutir cosas del medio de esa misma moción o de ese mismo reporte. Por ejemplo, si llegan a ser 4, 5 a favor, no, los 5 no van a tener luz verde para hablar, solamente 3. Entonces, los 5 se van a tener que poner de acuerdo para ver cuáles van a ser las 3 puntos a favor que van a hablar. No es como que, pues denle chance al que está ahí, ya está formado. Pues ya dale al otro, pues ya va el quinto. No, no es así. Se tiene que tener una parte de modalidad para que, porque también si el tiempo está medido y hay una agenda a seguir, pues el facilitador tiene que tener esa fuerza de que, no, mira, nada más dame una previa chiquita, ¿no? Y ahí se extiende un rato, ¿no? Entonces, es por eso que el facilitador es primordial que esté al tanto de esa parte, ¿no? Los micrófonos. Quienes hablan en el micrófono central tienen prioridad por encima de quienes tengan otros 2 micrófonos. Después de que el facilitador les otorgue la palabra, los oradores deben identificarse indicando su nombre de pila y entidad de voto o entidad de servicio que representan los oradores. Podrán solo entonces dirigirse a la CSC. Entonces, no es como que aquí más adelante también dice que habrá personas que, aunque no tengan un cargo, un servicio, tienen derecho a preguntar, pero eso lo pueden leer más ahí, en esta parte, pero sería mucho explicar todo eso. A pesar de que todos somos miembros de CODA, hay una agenda a seguir, y aquí va a ver quiénes tienen el privilegio de palabra y voto. En general, los privilegios para hablar, también conocidos como privilegios de voz, están restringidos a las personas que tienen derecho a votar. La conferencia podrá otorgar voz o voto según lo considera apropiado. Sin embargo, durante los informes de los comités, todos los participantes podrán hacer uso de la palabra en la elaboración de dicho informe, con independencia sobre su derecho a voto. Acá abajo va a explicar quiénes tienen derecho a voto. Recuerden que si México se presenta en la conferencia y tiene pensado dar un informe, se tiene que hacer saber al Comité de Eventos de Estados Unidos para que les dé un espacio, como un informe a dar en la conferencia, o a lo mejor tengan una moción a tratar. Por eso lo importante de siempre estar en contacto con el comité, pues que es el que organiza. Dice aquí algo importante, dice: de acuerdo con la segunda tradición, una decisión de conciencia de grupo, en este caso de conferencia, surge de la sabiduría combinada de todo el grupo, guiado por nuestro poder superior. Sin embargo, el tiempo simplemente no permite que cada persona hable cada asunto como decíamos, porque está agendado, y es solamente una vez al año. Entonces se trata de agarrar todo lo que más se pueda extraer, lo más importante. Todo es importante, perdón, pero lo más que pueda dar un impacto a futuro, un impacto a la comunidad, como los reportes, dar todo lo que se necesita, el plan de trabajo y también el informe de los custodios. Los miembros sin derecho a voto que desean expresar sus opiniones en la conferencia de CODA pueden aplicar una adaptación del proceso, trayendo una opinión de la conciencia de grupo a la Junta de Servicio a través del representante del grupo. Hablar con el delegado de su entidad de voto, en este caso, si la intergrupal de la Ciudad de México quiere hacerse escuchar en la conferencia de la CSC de México, pues se tiene que dirigir a su delegado para hacerse escuchar, para decir lo que se piensa, o desde su conciencia de grupo hacerles saber, pues, si tienen una moción, pues hacérsela llevar con su delegado. Si no tiene delegado de entidad de voto, puede solicitar privilegios de voz. Entonces, aquí abajo explica por qué es importante. La CSC puede extender los privilegios de voz o voto a la CSC a cualquier miembro que considere apropiado o necesario. Por eso ahí también se les pregunta, cuando llega, quiénes van a tener voz y voto en cada reporte o en cada moción para discutir. Por ejemplo, si a las 5 de la tarde tenemos una moción por discutir, se pide el quórum,
se pide cuántos tienen derecho a voz y voto. Solamente los delegados que vienen de entidades de votación, el coordinador de un comité permanente y todos los custodios, y solamente 2 custodios de CORE, que es la editorial de CODA, solamente, aunque pueden ser 5 o 6, nada más tienen 2, porque CODA Inc. está por encima de CORE, a pesar que son 2 corporaciones de CODA. Pero bueno, eso también le quita el poder, que CODA Inc. es la que está por encima de CORE. No por encima que sea mejor, simplemente que tiene los derechos de autor y está basado bajo la carta magna, la carta constitutiva. Y ahí se le pide el permiso a la conferencia para poder tener ese privilegio de voz y de voto. Usted, ahorita muy rápido porque yo sé que no tenemos mucho tiempo y me dicen cuando tenga... Sí, dígame. Bueno, Fernando, pasaron los 10 minutos, vienen las preguntas. No sé si ya llegaron, no veo el chat. O alguien, a ver. Compañeros, tenemos la sección de preguntas justamente sobre lo que se ha estado hablando hasta este momento. Entonces, quienes deseen empezar a realizarlas, por favor, les agradeceríamos mucho. Y mientras, mi estimado Fer, nos estás contando ahorita sobre cómo como entidad de voto, como un conjunto de grupos, como intergrupal, básicamente, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Nos organizamos como entidad para llegar a la conferencia y llevar propuestas. Es esto primero lo que quisiera afirmar. Y después de ahí quisiera preguntarte, en este caso, pues vamos a empezar a ver cómo se abordan conflictos en la conferencia. Pero mira, también estoy viendo que hay compañeros que no conocen tanto de este rollo ya de servicio tan alto. ¿Hay forma de que esto se pueda bajar a los grupos o se pueda emular esta conducta para resolverla en los grupos? Sí, desde la primera parte, compañera, explica cómo es la estructura. Ahorita mencionabas los grupos intergrupales y después sería la entidad de voto cuando se reúnen 2, 3 intergrupales. Si llegara a haber 3 intergrupales o 2 en la Ciudad de México, eso se puede hacer una entidad de voto. Más sin embargo, cuando no hay varias intergrupales, la intergrupal llega a hacerse entidad de voto. Pero si un estado, como un ejemplo Puebla, llega a tener solamente un grupo, también el estado llega a ser una entidad de voto. Me doy a entender. Entonces, no solamente tienen que estar súper estructurados para tener voz y voto. Por eso aquí hace mención de quién tiene el derecho de voz y voto, mientras se le hace saber a la conferencia, o cuando hay 2 grupos en un estado, se hablan entre ellos 2 para mandar 2 delegados a la conferencia y que los 2 tengan voz y voto para que no tengan un poder uno y el otro no tenga voz, sino que los 2 participen, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de una conferencia es siempre hermanarse, siempre trabajar en unidad, en común, para el mismo objetivo de llevar el mensaje. Pero sí, esa parte, compañera, viene en la primera parte del manual de servicio, de cómo la estructura trabaja, y esto ya es como quien dice, ahí como que menciona la estructura, pero aquí ya están mencionando lo que pasa dentro de la conferencia. ¿Me doy a entender? Y sí, pues espero que te haya contestado. Sí, muchas gracias, Fer. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aquí dice, entonces, presidente y moderador y facilitador son sinónimos. Es correcto. Hay veces que hay otra palabra que en el manual, el otro sí que en el manual también, en la primera parte dice junta directiva, junta de custodios y directores o presidente. Así son lo mismo, nada más. Una vez le pregunté a una custodia acá y me dice, es que a nivel legal, la junta directiva es una palabra legal, pero nosotros en nuestro vocabulario de 12 pasos, como que como que no se oye mucho esa palabra, se oye junta de custodios. Entonces, pero son palabras que tienen que estar ahí porque en este caso, pues, está dado de alta ante el gobierno, pues, ¿no? No somos una secta secreta que estamos, no, sino que ahí está por eso en este caso en México está dada de alta bajo relaciones exteriores, y bueno, es un ejemplo.
Aquí hay otra pregunta, Fer, y dice así. ¿Qué otros servicios, aparte de facilitador, hay en la CSC? No, pues hay muchísimos. Pues se motiva que cuando uno va como delegado, se involucre a los comités. ¿Y quiénes los forman los comités? Pues los mismos delegados que van, ¿no? Así, lo potencial o la idea es de que se involucren, ahora sí que siendo el enlace de su estado, ciudad o de donde vengan a la conferencia, pero nosotros los mismos vamos a seguir dándole vuelta a esto. Entonces, cuando lo potencial es de que cuando acabe de delegado me involucre a la conferencia en un comité, incluso siendo custodio, pues hay mucho trabajo. El facilitador es un nombre, una persona que nada más va a ser el coordinador de la conferencia, pero en sí se van a necesitar custodios, alternos, delegados, bueno, delegados ya van, perdón, coordinadores, colaboradores de comités, entonces, ahora sí que, imagínate, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existen 12 o 11 comités permanentes, entonces se necesitan 12 personas más sus colaboradores. Se dice que tiene que tener CODA 11 custodios, pero en la realidad a veces trabaja con 5 o 6, pero aparte no tanto eso, si también tiene que ser enlace a cada comité. Entonces hay custodios que tienen el trabajo como custodio y también tienen que estar enlazados a juntas de cada comité. Entonces, entre más manos, más cabezas, más bocas, más material humano esté involucrado, más fuerte podemos llevar el mensaje. Pero también cuando no hay tanto gente, pues el trabajo va a ser más lento, pero tampoco podemos ser tan injustos de exigir tanto, pero no dar tanto también. Entonces. Wow, muchas gracias. Ay, se están poniendo, bueno, ahorita ya están preguntando. Dice, ¿podrías explicar qué es el foro de presidentes? Y bueno, ya nos Sí, dijiste, perdón que te interrumpa, hay otra antes que preguntaba cuántos custodios hay en la junta, pero ya mencionaste que pueden llegar a haber hasta 12 y pues a veces menos, ¿no? 5. Esto varía conforme a quienes quieren servir. Y bueno, ya está también la otra pregunta de qué es el foro de presidentes. Gracias. sí. Mira, el foro de coordinadores, fíjate, aquí sí es el foro de coordinadores, es otra palabra, otro sinónimo de presidentes, pero no coordinadores de grupo, coordinadores de comités. Cuando tienen una vez al mes o una vez cada 2 meses, no recuerdo para ser honesto, se reúnen los coordinadores para hacer trabajo, principalmente previo a la conferencia. Por ejemplo, en una ocasión me tocó ser coordinador de un comité acá en Estados Unidos y nos reuníamos en esa vez me acuerdo que pues necesitamos gente que nos ayude, ¿no? No puede haber un comité con una persona, ¿no? Eso pues, no es comité. Entonces, pues hacíamos como que en la conferencia, ya sabemos la agenda, pues este día, pues yo les digo, ¿qué les parece si les invitamos a los delegados el desayuno? Porque todos tienen, pues, para salir a desayunar cierto tiempo. Digo, pues vamos a comprarle pizzas, ¿no? Y pues ahí hacemos como un momento de pasarela, así de 1 minuto, 2 minutos, cuál es mi servicio y qué necesito de gente para que nos apoyen. Ya estando ahí la conferencia, ya comiendo, ya con un taco en la mano, pues como que ya se motiva, ¿no? Hay muchas maneras, o a veces se les dice al final del día de la agenda, a las 7 de la mañana el que esté dispuesto de hacer voluntario del comité de traducción, los espero ahí en el lobby a las 7 de la mañana, ¿no? Nos da a entender que va a empezar a las 8 o 9, entonces voy a tener que estar a las 7 de la mañana ahí esperando para ver quién se motiva. Entonces uno va a buscar con gente, pues ahí mismo, ¿no? Qué mejor desde la conferencia. Bueno. ¿Y qué era la otra pregunta, perdón? No, los custodios, ¿verdad? Sí, los custodios, justo. Al parecer, aquí en el estado de Arizona es donde está dado de alta CODA. La ley, ellos parece que es flexible en que CODA pudo poner cuántos custodios quiere tener, o mínimo o máximo. Y el máximo parece que son 11, pero el mínimo no recuerdo cuál es, pero la realidad es que lo ideal serán 11, pero la verdad a veces son 6, 5,
y a veces tienen disputa entre ellos, ¿sabes? Entonces, como seres humanos, se tiene que trabajar con lo que hay, pues, ¿no? En una ocasión estaban divididos, ¿no? Entonces, esto aquí en México, en Estados Unidos, en todas partes sucede, pues, son a fin de cuentas humanos, nada más hablan en otro idioma, pero la enfermedad es la misma. Y bueno, es eso, pues, y que les decía, y que cada custodio, el trabajo no solamente coincide en ver el aspecto legal, porque ellos son nuestras voces, nuestras manos, nuestras bocas, cuando la junta de custodio, cuando la conferencia no está activa en en esa semana, ellos son nuestros portavoces, ¿no? Pero aparte, pues, aparte de ser portavoces y ver lo que es CODA como un todo, tienen que estar acudiendo a las juntas, que cada comité tiene que tener una junta mínimo al mes. Imagínense, entonces el custodio tiene que también agendarse su vida, su día, para también acudir en la junta del comité que le toca como enlace. Más aparte de las juntas que ellos tienen mensuales. Hay mucho trabajo, compañeros. Ay, ok, muchas gracias, Fer. Fíjate que aquí queda una pregunta más, pero comentarte que está muy interesante la forma en que lo puedes compartir. Para mí ha sido muy difícil comprender para qué rayos es una junta de custodios, ¿no? Por ejemplo. Y es que creo que cuando uno está en una agrupación, la comprensión de lo que es el programa, pues se queda justamente a nivel de grupo, ¿no? Al entender esta parte de la junta de custodios, puedo ver que Codependientes Anónimos se tiene que organizar a sí misma para poder compartir el mensaje de forma organizada y eficiente. Y aquí dice, por ejemplo, bueno, quiero una pregunta y después esta otra. Preguntar, las juntas de custodios en general y también la convención de servicio, ¿qué beneficios le pueden dar a un compañero de agrupación que apenas llegó? Si es que puede beneficiarse, ¿cómo lo podría él o esta persona integrar para que pudiera tener interés en este tipo de, pues ya de nivel, no sé, de agrupación? Yo creo que es de responsabilidad, diría yo. Yo considero que hacer saber que tenemos gente dispuesta a servir, a dar mucho tiempo, porque hay veces que la conferencia dice, pues estuvo bien, ¿no? Pero atrás de esa conferencia hubo semanas de trabajo. Esta junta de ahora, pues creo que este es el objetivo de esta reunión, pero hubo juntas entre ustedes para ver quién va a ser el próximo que va a compartir, qué vamos. Entonces, qué mejor, algo que a mí me motivó bastante es que yo vi primero haciéndolo alguien, que traía gente que nos explicara. Y eso, pues para empezar, pues a mí no me interesaba, ¿no? Me interesaba mejor la recuperación y lo que andaba viviendo, pero me entusiasmaba que había alguien que tenía tanto interés en informarnos, y yo decía, pues, ¿para qué pierde tanto tiempo, no? Pues, y eso a mí que me interesa, ¿no? Así, porque simplemente en verdad no me interesaba. Pero era tanto su entusiasmo que a veces que eso, así como hasta la enfermedad también se pega, también el entusiasmo se pega, pues así como que veía que había tiempo y disposición en apoyar y ayudarnos. Digo, en ayudarnos, que eso es inevitable, que hay veces que dicen que no hay líderes, pero sí hay, porque dice el paso 12, perdón, el paso 2, pero no, son líderes que dirigen bajo su ejemplo, no de perfección, ni de mando, ni de puño, sino de que lo voy a hacer primero yo para que ojalá te motives, pero hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, los custodios, como los comités, como cada coordinador, como cada servidor, el objetivo que él es el faro, que él es el que le va a dar la luz al momento de cuando el grupo empieza a caer, cuando empieza a oscurecer, cuando los comités empiezan a querer desmotivar por falta de espíritu de servicio. No hay mártires, no hay Rambos de misiones imposibles, pero sí hay gente dispuesta y hay gente con mucho amor que ha encontrado mucho de lo que ha recibido del grupo, lo que tiene que ver mucho en la conciencia, y de ahí parte todo, ¿no? Entonces, considero que entre más agradecimiento, pues bueno, para mí es como dar un servicio más, ¿no?
Es todo. Perfecto, Fer. Bueno, entonces aquí me parece más bien que es devolver la dádiva, por lo que me acabas de dar a entender, ¿no? Y es devolver la dádiva que se nos dio para podernos recuperar y entonces decir, bueno, yo estoy tan agradecido o agradecida que quiero participar en esta parte para transmitir el mensaje y, bueno, hacer que el programa llegue a quien lo necesita. Y la última pregunta, dice, ¿se pueden agregar asuntos en última hora en la SC? Sí se puede, pero se tiene que agendar. Ahorita ahí dice más adelante que como hay mociones de último momento, sí, esta parte del procedimiento de la conferencia, sí, sí se puede, pero siempre contactando al comité de eventos o a la junta de custodios. No desde como que, ahora sí que voy a decir a mi cuate que es custodio que me meta ahí en la agenda, ¿no? Eso no existe, ¿no? Sino que alguien, pues, que los encargados, que es el comité de eventos con la junta de custodios, se hace saber y ellos, pues, verán en qué momento puede entrar o tenga que esperar hasta el otro año, ¿sí? Entonces, eso es parte, pues. Y por eso también algo que rescato, que también las mociones más abajo va a decir que se tienen que entregar a 60 días antes de la conferencia, porque así ellos, los que están organizando el comité de eventos, puede trabajar con dónde va a quedar cada reporte de comité, o si va a poder entrar ahí una moción de ese comité o una moción de una entidad de votación, y ahí abajo va a decir qué diferencia hay de mociones de fundamentales, de entidad de votación y otras cosas. ¿Me sigo? Ok, sí, gracias. Gracias, Vivi, por apoyo en el servicio. Sí, Fernando, puedes continuar. Les recuerdo, son 10 minutos de compartimiento. Mientras pueden ir elaborando sus preguntas para que inmediatamente las empiece a contestar Fernando. Gracias. Adelante, Fer. Gracias. Me avisan, por favor, con una manita, un dedito así para cuando ya, porque me voy así duro. Solo 30 segundos, solicitar 30 segundos o convocar a la conciencia. Dice, en cualquier momento durante la CSC, que es la conferencia de servicio de CODA, cualquier participante, ahorita yo mencionaba que puede pedir que se haga los 30 segundos. Es como cuando la conferencia está entrando a una etapa así como muy rígida o con problemas o como que ya empezaron a dos a chocar. Y bien chistoso porque quisiera decir algo que ahí cuando en una conferencia en México que me tocó vivir, les expliqué los 30 segundos y de repente que me engancho con un compañero ahí, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo siempre sea que no se haga los 30 segundos, pero después yo me enganché con un amigo que bueno, suele suceder. Tenía mucho entusiasmo así como yo, entonces también se puede solicitar los 30 segundos cuando se quiere manifestar gratitud por la guía del Poder Superior. Entonces, no es ninguna interrupción, es un aspecto solemne decir los 30 segundos, hacer los 30 segundos, simplemente buscando la guía o simplemente dando por gratitud, ¿verdad? Que se está manifestando en la conciencia de ese momento. Dice, presencia durante el proceso de conciencia de grupo y entrega de insignia. En la insignia, por ejemplo, yo como delegado tengo que darme de alta a la conferencia. Si ustedes se van a la página de coda.org aquí en Estados Unidos, está el paquete de delegado y así pues, ¿no? Pues si eres nada más que vas de visita, nada más. El paquete de delegado, eso viene con una insignia o un gafete, una bacha, como se le llama, ¿no? El sinónimo. Y eso da a entender que nosotros aquí en el norte de California se mandan 2 delegados y un alterno. Por ejemplo, si pide el quórum, cuando va a entrar a una moción o un asunto, cada vez se cierra con un levantamiento de manos, se acaba y vuelve a hacerse el conteo, porque en ese momento alguien se puede ir al baño, alguien va a salir, alguien tiene una llamada. Entonces es importante estar consciente de que si van 2 delegados y está el alterno y un delegado tiene que salir de la sala,
ya cuando se dio el conteo de quórum para tener y siempre tiene que haber 2/3 partes para que haya quórum, porque si no hay 2/3 partes en el evento, no se puede llevar a cabo hasta que llegue alguien, pues, o que se salga alguien o que llegue alguien para que haya 2/3 partes. Pero también algo importante de aquí, que esta parte quiere dar a entender, es que si una persona de estos dos va a salir, le va a entregar la insignia, el gafete o la bacha al alterno, en este caso, para que él acabe con la votación. Y si este delegado que salió regresa, ya no tiene luz verde para volver a agarrar el gafete porque no escuchó de lo que está pasando. Entonces, el alterno, él acaba con ese punto hasta que haya la votación que terminó la moción o el asunto que se está discutiendo o el reporte que se está dando, y se puede ya entregárselo hasta que se acabó el punto. Ahora sí que si salió al baño y le tuvo que dar el gafete a su compañero alterno, ya no lo puede recibir hasta que acabe, no todo el día, nada más ese punto, o esa emoción o ese evento que están hablando. Ya dado eso, como van a volver a contar por quórum o el conteo para gente de los que van a tener voz y voto, o el privilegio de voz y voto, ahí ya puede volver a agarrar la insignia para poder seguir como delegado, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque sería mucha, no sé si es la palabra correcta, falta de respeto o falta de información que vote a alguien cuando no supo de lo que se está hablando. Entonces, ese es el objetivo de esta, bueno, aquí lo explica más, ahí el que le interese más, pero eso se lo digo para en general. Distribución de la información. Toda la información distribuida de la CSC debe ser aquella que refleje la conciencia de grupo del comité o aquella que sirva como material de la CSC aprobada por la Junta. Se requiere el voto de la conciencia de grupo de la CSC antes de distribuir cualquier otro material. Todo lo que se va a dar hoy en día, pues, cuando me tocó ir a la conferencia me traje como un libro, ¿no? Porque antes daban las copias, ¿no? Y aquí está el reporte de tal comité, y aquí está otro reporte del comité, ya te traías un libro de casa. Ahora muchas veces ya con la tecnología, pues ya se da por correo electrónico, o al final siempre se va a dar el reporte final de la conferencia, qué mociones pasaron, qué no pasaron, cuántos votaron, qué no votaron. Y algo de rescatar es que los que fueron a favor, que fueron en contra y los que fueron neutrales siempre van a ser votados como que fueron, que no fueron a favor, aunque haya sido neutrales. Así para que de esa manera no quede nada. Así pues se pone como en récord que hubo neutralidad, pero siempre queda que fueron en contra, pues, ¿no? Porque no fueron a favor. Entonces, ahora te explica cuáles son los votos de 2/3 partes y una votación simple, parece que se le llama. Horario de los informes de los comités. Los miembros del comité deben estar presentes y listos para informar. Entonces, todo el comité, por ejemplo, si somos 5, ahí vamos todos hasta enfrente ahí. Regularmente es en un hotel, entonces ahí va uno hasta enfrente y ahí están los 5 ahí apoyando al coordinador o apoyando al que va a dar el informe. Cuando se cumple el tiempo asignado para los asuntos de ese comité, por conciencia de grupo de la conferencia de servicio de CODA, los comités pueden reprogramar el tiempo de sus informes en la agenda. Cualquier cosa que tuvieron un atraso, una situación, a cosas de la vida, cosas, pueden reprogramar su tiempo. Dice, se alienta a los comités a solicitar los cambios con mayor antelación posible. Se trata que en ese momento no, porque también atrasan y recortan los tiempos de otros comités. Entonces, se trata, ¿verdad? Si un comité no está listo para informar y no ha solicitado un cambio en el orden del día, el informe de la comisión se incluirá en la lista de asuntos pendientes, solo al final de la reunión y a menos de que la conciencia o grupo decida lo contrario. Entonces, hay esa flexibilidad, no hay cosas tan rígidas, la rigidez rompe, ¿no? Pero también se trata de que haya agilidad, pues que se haya comunicación, que por cosas del destino, por informe que no le llegó en el momento, se necesita hacerle saber rápidamente al comité de eventos, o que si va a necesitar más tiempo, como dice aquí abajo, a menos que la conciencia del grupo decida lo contrario. Y que también va a haber en cada día asuntos pendientes. Y si no pudo acabar esa parte de su informe, se va a asunto pendiente para que dé lo que le faltó de tiempo, ¿no? Para
Entonces no es como que ya se cortó tu tiempo, ya córtale, ¿no? Sino que hay, la conciencia es la que manda, pero una conciencia bien informada hace decisiones sabias, ¿no? Entonces aquí siempre la comunicación necesaria con los organizadores, que es el comité de eventos, ¿no? Hacerles saber. O hacerles saber a la conferencia que se necesita más tiempo, ¿no? Plazo para la presentación de los informes de los comités. En la CSC, los informes de los comités se programan normalmente para un máximo de 1 hora cada uno. Ya ve que les decía que son 12 comités. Aparte, también va a haber otro rato para el reporte de la Junta de Custodios. Aparte, para la Junta de Custodios de CORE. Aparte, para las mociones. Como pueden ver, la agenda está abultada y se trata de ahorrarse el tiempo necesario. Por eso se les invita, por eso hay un límite de tiempo, pero pueden ser ajustados de otra manera mediante la conciencia de grupo. Entonces hay esa flexibilidad, pero tratar de hacerlo para que la conferencia fluya. Porque hay veces que decir, compas, vamos a tener ahí luz verde para otra hora, pues ya la gente está quemada porque acá se hace desde lunes a viernes. Entonces, y son de 8, regularmente ahorita es menos por la parte del Zoom, pero regularmente son como de 8 de la mañana a 9 a 4 de la tarde. Te das cuenta que estás en un trabajo de 8 horas. Entonces ya la cabeza ya no te da, pues ya nomás como que ya estás ahí en piloto automático, pero hay cosas que no pueden esperar hasta el otro año, entonces se pide a la conferencia, hay luz verde para otra hora, para otro tiempo, y regularmente pues dicen que sí, pues, pero por eso se les pide a cada comité conciencia, ¿no? Para, si el plazo expira o el comité no ha terminado su plazo, podrá ser prorrogado. A los asuntos pendientes de ese comité pueden presentarse al final del orden del día de la CSC en el epígrafe, asuntos pendientes, como decía arriba. Los asuntos del comité no discutidos o resueltos de la CSC serán remitidos a la Junta de Custodios para su resolución. Entonces, ese es otro trabajo para la Junta de Custodios. Si hubo cualquier asunto, no pudo dar el reporte a un comité, se le canaliza a los custodios para que ellos den una solución, pero no van a resolver todo ellos. Son nuestros servidores, pero tampoco van a poder hacer el trabajo del comité. Podrán tener reunión con el comité o el custodio enlace tendrá reunión con su junta del comité y podrá dar la informe para que este custodio enlace se la traiga a la junta de custodio, ¿no? La rectificación de las decisiones de la junta puede o no ser necesaria en la próxima CS. Entonces, como dice aquí, no la junta de custodios no les tiene que traer el informe. Ah, mira, me dijo el comité por el punto que quedó. No, tampoco, ¿no? Eso es algo que queda ahí, pues. Lo importante es que se solucione, no como que para darle flexibilidad. Como pueden ver, compañeros, hay mucho trabajo, y pues qué mejor que estas 30 personas que estamos aquí en esta junta, bueno, ya 29, alguien ya se peló, pueda tener conciencia de que la gente pueda necesitar apoyo, que cuando llegue la junta de custodios o cuando llegue la conferencia de servicio, se apoye, que ellos son los que están haciendo lo que un grupo no puede hacer por sí solo. Bueno, evitar el trabajo de los comités al momento de la conferencia de CODA. Pues como ven, pues, ¿no? Como ya se sabe que tienen previo a la conferencia, ya saben que tienen que trabajar o ya tienen una hora específica para dar su reporte, para dar su informe, para buscar lo que van a pedir de dinero para su viático, no viático, ¿cómo se llama la palabra? Ahorita me sale. Y eso es lo que ahorita ahí va, ya saben de antemano la agenda previa, ellos son los primeros que saben, ya después la hacen saber a la comunidad, porque pueden ver cambios y no pueden, así como, ay, mira, yo ya habían puesto esto, pero siempre va a haber cosas impredecibles, van a haber cosas que se tienen que estar moviendo de último momento, por eso se les pide que los comités no trabajen, no hagan trabajo de comité en la conferencia. Después de la conferencia de ese día, sí. Antes de la conferencia, sí.
no durante, espérate, que estamos aquí hablando asuntos, no, pues, que tuvieron todo un año, ¿no? Entonces, para evitar que se esté haciendo ruido, que se esté hablando así cosas innecesarias en la conferencia. Ya cuando uno está ahí, ya está en disposición de trabajar lo que se trabajó todo el año y dar reporte a la conferencia, ¿no? Y bueno, eso ahí explica un poco más. La palabra era presupuesto. Aprobación de los presupuestos del comité, dar reporte y su plan de trabajo del año, ¿no? Y decir cuál es lo que piensa hacer, cuáles son lo que ha hecho también en el reporte. Y eso, pues, algo también importante de rescatar, que cada comité, como la Junta de Custodios, no sé si también en México lo tengan, quiero pensar que sí, lo vi, que tienen reporte cada 3 meses. Y eso es importante para que de esa manera la gente que le interese esté consciente de que el comité está funcionando. Y en la primera parte del manual dice qué es lo que se considera un comité, cuántos tienen que ser y que sí tienen que tener una junta de trabajo sí o sí en cada mes, una vez al mes por lo menos. Entonces, también tienen requisitos los comités para que se haga saber que es comité permanente de la Conferencia de México, ¿no? En este caso. Creo que estamos en el tiempo. A ver si quieren hacer preguntas. Muy bien, bueno, pues tomo la palabra para la primera pregunta. Aquí está Fer. Y dice así, la Junta de Custodios puede resolver las mociones no resueltas y que no se pudieron ver en la CSC. Sí, como ahí menciona, ¿se acuerdan que ahí mencionaba pero que también pues, tienen otros asuntos, ¿no? Y no les vamos a dar las mociones de último momento para que ellos las resuelvan tampoco. Ojo, pero también habrá soluciones, habrá mociones que a pesar, ahorita vamos a entrar a las mociones, habrá mociones que a pesar que fueron aceptadas en la conferencia de servicio, no van a pasar. Y se oye muy autoritario, ¿cómo que no van a pasar si fueron aceptadas en la conferencia? Porque posiblemente pueden ir en contra de la ley o de los estatutos o de la carta constitutiva. Entonces, también los custodios tienen que tener conciencia de los estatutos y la carta constitutiva. Por eso cada moción, ahorita aquí dice las definiciones de las diferentes mociones, y que por eso ellos son los que van a velar por nosotros, ¿no? Y tienen una responsabilidad y a veces pues, se puede ir muy mal. Oye, esto que pasó, pues tuvo que haber pasado porque ya fue votado, pero va en contra, por ejemplo, que una moción, ¿saben qué? Pues queremos que la tradición diga algo diferente, ¿no? Como que entre medios sociales. Pues esa podría hacerse una violación a los estatutos, a los documentos fundamentales, ¿no? Porque no podrían ser cambiados porque hay derechos de autor y están prestados de Alcohólicos Anónimos y eso también no puede ser cambiado porque queremos que se cambie. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Que aunque puede haber pasado porque la gente estuvo consciente que era necesario, porque estamos actualizando, pero a lo mejor en la realidad legal no se puede. Entonces, un ejemplo como ese. Sí, gracias, Fer. Justamente, fíjate que me recuerdas a una situación que hubo en una conferencia hace unos meses ya, en donde una persona quería cambiar una palabra porque no le parecía adecuada ni correcta. Y justamente este tipo de situaciones se pudieran presentar como una moción, sin embargo, no creo que sea como por gusto personal, ¿no? O sea, no creo que se complazcan gustos personales. Más bien, ¿tendría que haber aquí un consenso entre agrupaciones o solo se lleva hacia la CSC y en la CSC se toman las decisiones? ¿Cómo funciona esto? Exactamente, para eso es la conferencia de servicio, por ejemplo, yo puedo ser el mandamás de mi grupo, ¿no? Yo puedo manipular, mover, quitar. Una vez llegó una persona al grupo que dice, bueno, decía, las tradiciones están muy anticuadas, hay que cambiarlas, ¿no? Dice, no, este amigo está chueco, ¿no? Pero bueno, hay personajes así que llegan, ¿no? Imagínate, entonces él puede hacer una guerra, un conflicto en el grupo, pero cuando va a la conferencia de servicio, pues hay más servidores de confianza y si también los custodios no saben, se pueden apadrinar con otros custodios acá en Estados Unidos y también ver de qué manera se puede hacer y qué no se puede hacer. Pues. Entonces,
Al fin del día, pues la conferencia va a ser el núcleo de trabajo de los comités como la Junta de Custodios para lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso la libre participación, por eso la inclusión de cada área o cada estado, cada ciudad, cada entidad de voto como intergrupal o grupos, en este caso a veces, el involucramiento, ¿no? No puedo decir, no me gusta lo que hacen ellos si no me involucro. Ya sabiendo, estando adentro, dices, mira, tienes razón. Sí, antes yo estaba equivocado, ¿no? Yo pensaba que eran los que mandaban, pero en verdad son los que hacen más trabajo que yo no sabía que tenían que hacer. De hecho, estar como servidor ya en otro, que sea fuera del grupo, pero que tenga que ver con CODA, sí es una cantidad de servicio impresionante. En algún momento llega a ser cansado. Dice aquí una pregunta. Buenas noches. Un nuevo, ¿cuándo puede empezar a servir? Buena pregunta. Yo considero que, pues no sé qué tan nuevo, ¿no? Hay veces que se puede tener años y ser nuevo en la recuperación, ¿no? Entonces, yo considero que, pues, esto es a conciencia, ¿no? Creo que es a tiempo. Considero que teniendo un padrino y un grupo base, desde ahí se empieza todo. Pero si no tengo, en mi punto de vista, lógico, no es que tiene que ser así. Pero si no tengo una guía, un grupo base, pues me voy apadrinando solo, ¿no? Y ahí estoy directito, así como mi locura me va a decir, regáñalos, diles, yo estudié esto y esto así no va, y ahí, ¿no? Y te va a hacer un conflicto más. Y esto es de buena voluntad, esto es de amor a la fraternidad, de dar por gratitud lo que se me ha dado. Yo considero que no sé si hay un tiempo, no quisiera decir que sí o no, pero sí hay responsabilidad. Y si también no tienes el tiempo necesario, no tanto el tiempo, sino la conciencia necesaria que se necesita de responsabilidad, pues un sacadón de lengua, uno que no te conteste el mensaje, te vas a enojar y va a agarrar su globo y su paleta y se va a retirar. Entonces, muchas veces hay veces que no hay mártires, no hay Rambos, pero a veces sí se tiene que poner tiempos. En una ocasión me tocó hacer una llamada cuando estaba de coordinador en un comité acá a la 1 de la mañana para que fuera ser temprano allá porque tenía que ir a trabajar. Entonces, esto es de buena voluntad. Aquí no hay mártires de que yo lo hice, no, no. También porque me gusta la mala vida, ¿no? También me gusta acá tengo una sensación de resistencia al dolor. Y esto a veces el andar en el servicio, pues también aprendes que hay muchas cosas muy padres, ¿no? Y también pues ahora sí que ir esa milla extra, un poquito más de tu tiempo, más de tu servicio, pues el beneficio es eso, la experiencia, la fortaleza y la esperanza de que uno puede servir, pues, ¿no? No sé si no creo que haya un tiempo, pero se necesita un padrino y un grupo base como tal. Gracias. Fíjate que profundiza aquí la pregunta y dice que es nueva, que no tiene ni un año, que está en estudio y está apenas en el 6º paso. ¿Tú qué sugerirías con respecto a esto? Un padrino y un grupo, ¿no? Y que le siga echando a su recuperación. O madrina, ¿no? Si es el caso. Muy bien. Compañeros, ¿alguna otra pregunta o continuamos y le cedo la palabra a Benito si ya no hay preguntas? Adelante, Benito. Sí, gracias, David. Bueno, creo que puedes continuar. Y les recuerdo, nada más, si quieren hacer sus preguntas, las pueden ir haciendo en el transcurso del compartimiento. Gracias. Gracias a ti. Sección 2. Lineamientos para los reportes, asuntos y mociones de la Junta Directiva, que es la Junta de Custodios, comités, entidades de voto o de votación presentados en la conferencia de servicio de voto. Definiciones. Fíjate que algo es importante de esto, ¿no? Las mociones fundamentales son aquellas que cambian algo en los documentos fundamentales. Los documentos fundamentales definen lo que es el programa CODA e incluyen, pero no se limitan a la bienvenida larga y corta, preámbulo, 12 pasos, tradiciones, patrones, características,
patrones característicos de la recuperación de la codependencia, 12 promesas, 12 conceptos de servicio y el manual de servicio. Entonces, todas esas son las mociones de los documentos fundamentales, ¿no? Que posiblemente unos no van a pasar por cuestiones legales, porque los 12 pasos, 2 tradiciones tienen los derechos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces también se tendría que consultar con Alcohólicos Anónimos si se pueden hacer cambios, ¿no? No más como que somos autónomos y nosotros vamos a hacer lo que también tienen un porqué. Las mociones de estatutos, son aquellas mociones que cambian algo en los estatutos. Los estatutos describen la estructura de nuestra organización. Como decía, que los custodios o la comunidad CODA como un todo nos regimos bajo la Carta Constitutiva y los estatutos. Y ahí va, y los estatutos mencionan las responsabilidades tanto de la fraternidad como de los servidores de confianza. Se establecen y protegen los derechos, especifican los deberes y responsabilidades de los miembros de la organización. Ahí entonces explica todo eso desde el punto de vista jurídico. Deben adoptarse y modificarse formalmente de acuerdo con las normas y los procedimientos de definición en su interior. Entonces, a veces es importante también, algo que yo escuchaba en los custodios acá, que había cuestiones como, puede ser un ama de casa, puede ser cualquier lugar de un custodio, puede ser una ama de casa, una licenciada, puede ser cualquier persona, un miembro, un humano, pues, ¿no? Y no tiene que saber aspectos legales muchas veces. Algo que yo escuchaba en los custodios era que se tenía un abogado que se preguntaba cosas, que si se podían hacer cosas sí o no, basado a los estatutos. Entonces, como les decía otra vez, la moción puede estar para hacer un cambio a un estatuto, pero también hay que ver si entra como moción o pueda pasar o no, o a pesar que se haya aceptado en la conferencia. Eso se explica más abajo en esta parte de los... Esto también es muy bueno para leerse, compañeros. Está muy impresionante. Un buen cafecito, un buen tecito y el manual. Mociones de política son aquellas mociones que cambian algo en nuestras políticas. Las políticas de CODA suelen describir un principio o regla para guiar las decisiones o afectar la gestión general de los asuntos de la fraternidad. Un ejemplo es la política de reembolsos de gastos. Por ejemplo, el Comité de Finanzas es el que se encarga de los presupuestos y hay veces que hay un formato y esa es una moción de política, ¿no? Que CODA Inc. Pues va a otorgar por ejemplo, hay un formato, un formulario para si México quiere venir a la conferencia, se le dan, ahí abajo dice $750, como un apoyo, pero es solamente 2 veces, y México ha venido como 3 veces, así. Entonces, pero hay veces que se tienen que hacer cambios porque las circunstancias cambian, ¿no? A lo mejor los precios suben, entonces también uno puede pedir así, pues, esa parte del formulario que mejor ya no sean 750, sino sean 1000. Entonces ahí es donde puede entrar en la política de emociones, esos cambios. Los asuntos de entidad de voto, ahí pueden ver, parece que le canalicé a unos compañeros las mociones ya traducidas al español, que ya hay unas entidades de voto, en este caso son cuando vienen como de Ciudad de México, por ejemplo, o de México como un todo. Acá en Estados Unidos vienen de diferentes estados, ¿no? Son aquellos asuntos que se forman como resultado de un proceso de conciencia de grupo a nivel entidad de voto o intergrupal también en muchos casos. En el formulario de moción formato generalmente se asignan ya sea a la Junta, ya sea a un comité para la adopción de medidas posteriores. Algo importante aquí es, por ejemplo, que una moción va para hacer un cambio o a requerir algo del comité de literatura. Entonces, la junta de custodios pues no puede hacerlo todo, eso es imposible. La junta de custodio a veces le canaliza como clarificación la moción que están preguntando o la moción que quieren hacer un cambio. Probablemente una moción es para hacer un cambio. Entonces, esa moción se lo canalizan al comité de literatura como para que le aclare. Más sin embargo, si no llega a aclararse, se va a la conferencia para que se discuta a nivel todo. Entonces, no todo el tiempo una moción tiene que llegar a la conferencia, también se puede resolver desde el comité. Entonces, y eso también agiliza que no todo vaya cargado a la conferencia, sino que también, pero hay veces que posiblemente lo que el comité no aceptó o no quiso, tiene derecho, aquí no hay nada
aquí no son nuestros empleados y que tú vas a hacer lo que yo, no, así no existe eso acá, ¿no? Se le puede motivar, se le está haciendo una pérdida, que haga un cambio posiblemente, pero si el comité también dice, no, creemos que no es conveniente, ¿no? Simplemente no, que queremos que cambies el nombre a este folleto, ¿no? Pues porque se nos hace que es el correcto. No, pero es que, porque ya no sé si han visto el formulario de moción, el por qué, cuál sería el cambio y por qué. Entonces tienen que explicar, pues, ¿no? No nada más es porque yo digo, sino que las razones. Y de dónde también se están basando, desde el manual de servicio o desde una parte de la literatura, por qué están diciendo lo que quieren hacer ese cambio. Si el comité dice, no, estamos de acuerdo ahora sí que llévenlo a la conferencia y en la conferencia pasa, o esa moción a veces puede ser cambiada desde la conferencia. Entonces, no hay rigidez. El comité de entidad de votación, perdón, la entidad de votación manda la moción y no tiene que ser como que da el informe de moción o está dando esa moción que quiere este cambio X y entran otra vez, el facilitador habla en los micrófonos. Tres pros y tres contras, y quién es neutral. Realmente casi siempre son pros y contras, ¿no? Y a lo mejor en la primera pasa, ¿no? Todos están a favor, porque se hace que es necesario y pum, entra rápido, ¿no? No hubo discusión. Pero a lo mejor hay puro en contra, o incluso el de en contra le dice al que está presentando la moción, ¿nos permites hacer modificaciones? También el coordinador, el que está presentando la moción, tiene derecho en decir no. También, o simplemente no, creemos que esto es lo mejor. Bueno, entonces regularmente puede pasar o no. Regularmente, si hay una necesidad de hacer cambios, se lo dice, sí, vemos que podemos escuchar a la conciencia de la conferencia para que hagan ese cambio. Entonces empiezan a trabajar en el quítale, ponle, se ve, hoy se escucharía así mejor, se entiende mejor así, y todos pueden como trabajar en esa parte para hacer una moción que todos y que potencialmente pueda pasar, porque todos ya fueron escuchados y los que tienen derecho a voto puedan decir, ahora sí que tuvo la buena voluntad de hacer modificación a su punto y creemos que va para el bienestar de la conferencia y que por ende acorda como un todo. En una ocasión una compañera dice, ¿podemos hacer modificación? No. ¿Pero puedes explicar? No. Toda la conferencia se queda así como, canijo, así como que se va a poner bueno esto, ¿no? Y pum, que no pasa, ¿no? Así, pues le dieron este espaldazo, pues. Entonces, así es, pues, ¿no? La enfermedad sale hasta en nuestros mejores servidores. Dice, los informes de la Junta Directiva o Comité son los informes escritos o verbales que dan informes sobre la entidad. El contenido de cada informe puede variar o debe incluir al menos cuestiones de entidad de voto asignadas en el último año, logros en la relación a las metas del año pasado o cualquier logro del año pasado. Entonces, la Junta de Custodios, que aquí dice Junta Directiva, a veces habrá informes de entidades de votos que pues, por el tiempo a veces no se puede, pero pueden dárselo, canalizárselo. Hay veces que se puede imprimir y dárselo a cada delegado para que se lo lleve, ¿no? Entonces, como hay mucha información, no se puede mira, hay un informe de y ahora no se puede, ¿no? En el mundo ideal sería lo mejor, pero en la realidad no se puede. Entonces, muchas veces te traes un buen bonche de papeles, pero pues a veces ya ni los lee uno porque es bastante, ¿verdad? Los informes de la entidad de voto son entregados, ya vieron aquí, por los delegados o por los miembros de la entidad de voto para actualizar en la conferencia de servicios o las actividades de las entidades de voto. Entonces, los informes se dan a veces en papel para que no se puede dar, cada delegado está dando informe. No se puede hacer eso. Acá a veces llegan a ser hasta 15 o 20 estados, imagínate, no acaban. Los presupuestos son estimaciones categorizadas a los gastos previstos para el siguiente año. Cuando un comité pide, necesitamos tanto, no es como que se le va a dar en efectivo, no. Simplemente él está pidiendo tanto porque tienen un plan de trabajo y regularmente se les sugiere que una vez al año cada comité se reúna físicamente para hacer trabajo de servicio y regularmente llegan los viernes, se quedan viernes,
viernes a sábado, sábado a domingo, y el domingo se retira, ¿no? Y regularmente si vienen unos, en este caso de acá en Estados Unidos, de Nueva York, que es al otro lado del país, acá yo vivo en el norte, y así se trata de juntarse en un lugar céntrico, porque no podemos irnos todos hasta allá, ni ellos también no van a querer ir hasta acá, sino un lugar céntrico, un fin de semana, se hace una agenda a trabajar, se encierra en el hotel a trabajar en lo que se va a servir, y se manda el reporte al comité de finanzas, y se le manda los gastos de avión, los viáticos y lo que es el hotel. Entonces, eso es lo que aquí se hace. Y mociones de procedimiento, por último. Las mociones que cambian algo en nuestro procedimiento de documentos documentados. Los procedimientos son los pasos específicos que seguimos con el fin de llevar a cabo varias tareas. Los procedimientos mantienen a la fraternidad de CODAIN funcionando. Los siguientes tipos de procedimientos requieren ser presentados ante la CSC para su aprobación cuando se trate de un procedimiento nuevo o cuando sufra modificación. Cualquier procedimiento que esté actualmente incluido en la Manual de Servicio de la Fraternidad, cualquier procedimiento que documente un proceso utilizado durante la CSC, cualquier procedimiento que involucre a personas ajenas al grupo. Entonces, estas son mociones que ahí más abajo en esta parte van a ver como que esto es lo que se tiene que hacer como de custodio. Esto es lo que tiene que hacer como para hacer una moción. Pues son procedimientos. Entonces por eso se llaman mociones de procedimientos. Así como si queremos que cambie un procedimiento, pueden ver esas modificaciones, pero mandando otra vez la moción, explicando el porqué de las cosas, trayendo referencia de dónde se está sacando y por qué es importante que se cambie. Entonces, siempre es importante que entre más claridad tengamos, pues mejores decisiones tomamos como conferencia. Creo que voy a parar ahí. Sí, estamos en tiempo. Bueno, ya hay preguntas, no sé si tengan, Libby, ¿me apoyas con las preguntas? Muy bien, compañeros, pues otra vez es hora de hacer preguntas. Con respecto a las mociones, te voy a cerrar el micrófono, Benito. Sí. Gracias. Con respecto a las mociones, mi querido Fer, me gustaría hacerte una pregunta. Fíjate que aquí ya en la intergrupal, en CODA México, ya se están haciendo desde el comité de eventos, talleres para la presentación de mociones. Realmente esto es interesante porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho que cuando, pues como RG de la agrupación, cuando empecé a hacer RG, no sabía ni qué era eso. Fíjate que aquí en México estamos en pañales con respecto a la presentación de mociones. Por lo menos en la agrupación de la que vengo y de varias de las que conozco, estamos en pañales con respecto a esto. Entonces, no sé si tengas alguna sugerencia sobre, para quienes lleguen a escuchar este audio y bueno, los que estamos aquí presentes en la Junta, ¿qué motivos pudieran hacer que una agrupación, que una intergrupal, ¿no? que son como o bueno, en este caso también los estados, como lo mencionabas, como entidades de voto, puedan presentarlas y qué cuestiones serían las que los motiven a presentar mociones? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo considero que primero que todo, estudiar las mociones pasadas como referencia. Tener así como que un machote, no sé cuál es la palabra correcta, así como que tener así como que, mira, esto es como se hace, ¿no? Así como que, no sé si ustedes tienen así el formato, el formulario ya para presentar mociones y poner así como una que ya está llena y una vacía. Entonces, si yo quiero y practicar, ¿no? Qué mejor cosa que puede agilizar algo cuando uno practica. A ver, yo quiero que se cambie esto, pero a ver, voy a preguntar el por qué. Y ahí voy a exponer algo. ¿Y de dónde saqué el por qué? Porque también no puedo nomás decir que lo saqué de mi mente, ¿no? Pues estás enfermo, ¿no? Pues no pasa, ¿no? Entonces, tengo que tener una referencia de un lugar, de un manual de servicio, no sé. Entonces, y la razón de qué sería beneficioso para la comunidad. Y considero que de esa manera uno puede trabajar con una moción ya trabajada, o una moción trabajada, una moción que va apenas para ser tomada en cuenta en la conferencia,
para ver que también tener la mente abierta de que pueda ser modificada en la conferencia. Considero que una moción que quiere ser modificada es porque quiere ser inclusiva, no exclusiva, porque a lo mejor puede ir cargado de mucho egoísmo de mi parte, puede ser cargado de muchas veces de mi territorio, ¿no? Es que nosotros queremos que así sea, ¿no? Y a lo mejor los de otro territorio dicen, no, pues no, es que no nos beneficia a nosotros, los beneficia a ustedes, para nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que estamos buscando es que nos beneficie a toda la comunidad, en este caso a todo el país, ¿no? Entonces esa parte que tenga uno la flexibilidad, la mente abierta, de que lo que yo esté haciendo sea inclusivo, nunca exclusivo, ¿no? Entonces creo que puede ser esa parte. Muchas gracias, Fer. Fíjate que aquí hay una pregunta y dice, ¿qué es un RG? Un representante de grupo. Fíjense que hay otra parte que a veces el manual trabaja que tiene RSG, RG, hay en la primera parte también rescato que aquí en Estados Unidos ahí le ponen como, ¿cómo se llama? Algo como de comunidad, pero ese es el equivalente a intergrupal, no es como otra comunidad, gente, es como es el vocablo de una palabra de decir que es el intergrupal. Como en Centroamérica le llaman las centrales, lo que es la intergrupal, o un intergrupo, acá en México es la intergrupal, acá se utiliza mucho que la comunidad, pero en sí es la intergrupal. Entonces son nomás términos que a veces uno así como que... Yo soy de los de que me explícame con bolitas, palitos, porque me cuatrapeo, ¿no? Entonces, para mí, entonces hay veces que se va a escuchar RG, representante de grupo, ROI, representante a la intergrupal, RSG, representante de servicios generales. Este regularmente se trabaja más en lo que es Alcohólicos Anónimos a nivel distrito. En CODA no contamos con distritos, pero es un servicio de representante general de servicios. Sí, está haciendo el mismo trabajo, pero pueden ser los tres sinónimos, ¿no? RG, representante de grupo, ROI, representante de la intergrupal, RSG, representante en servicios generales. Entonces, aquí hay muchos acrónimos que a veces se pierde uno cuando el acrónimo brinca y, ay, ¿qué significa eso? Entonces, es importante a veces, parece que el manual tiene al final, si no mal recuerdo, una lista de acrónimos para que se dé una idea, como HI, algo así, hospitales, instituciones, así cositas así que a veces uno se pierde, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿y eso qué es? HH, así como que es, ¿no? Entonces, y es vocabulario de los grupos, ¿no? Que a veces es necesario aprender lo que estamos en esto. Es todo. Gracias, Fer. Otra pregunta, ya que aquí hay algunos que son nuevos, bastante nuevos. No sé si nos pudieras explicar las funciones de una intergrupal y el porqué de la existencia de ellas. Muchísimas gracias. Claro, gracias a ti. Fíjate que la intergrupal es súper importante porque hace el servicio, hace el trabajo. Creo pensar la palabra correcta es el servicio que un grupo no puede hacer por sí mismo. La importancia que es el lugar donde una sede de servicio, un centro de servicio que va a ser, que por eso la importancia de tener un RG, un ROI, que tenga un vínculo con los grupos, porque si el grupo como tal tiene una mesa de servicio, coordinador, secretario, tesorero y sus comités, cuando uno se dirige a la intergrupal, también va a tener su mesa de servicio, coordinador, secretario, tesorero y sus comités. Por ejemplo, entonces, si yo tengo en mi grupo un comité de información pública, pero yo vivo en, voy a poner el ejemplo de Ciudad de México, de la Gustavo Madero, pero la información pública la buscan, la necesitan hasta Tlalpan, pues estás hablando del otro lado del país, de la ciudad, pues, ¿no? O en Naucalpan, en otro estado, en el Estado de México. Entonces, una intergrupal como tal, hay veces por tener lazos o grupos distribuidos en diferentes partes, ellos pueden canalizar el apoyo para que un grupo apoye en ese servicio o el comité del mismo intergrupal pueda ir a hacer ese servicio. Hace lo que un grupo por sí solo no puede hacer. Pero también cuando una intergrupal está muy cargada de muchos grupos,
pero muchos grupos vienen del sur, pero también los del norte tienen también fuerza. A veces también es necesario no hay separación de egoísmo ni de resentimiento, pero con un apoyo de que puedan, tanto los del sur no pueden venir porque se pierde mucho tiempo, sino para que también pueda hacer también responsables a los grupos del norte para hacer el trabajo de servicio, ¿no? Porque no podemos exigirles que vengan hasta acá cuando ustedes están allá. Entonces es mucha irresponsabilidad. Entonces aquí lo que se trabaja es que trabajemos en unidad y que la intergrupal va a ser el vínculo de apoyo que nos va a proveer la información y que también si la radio, la televisión pide que vaya a dar información de CODA, qué mejor desde el centro de servicio o las personas mejor capacitadas, porque hacen simulacros, porque hacen trabajo de simulacros entre los compañeros, para que puedan pararse para ir al exterior, ¿verdad? A ir a dar ese informe y no a desinformar, ¿no? Y bueno, creo que es parte. Muchas gracias. Hay varias preguntas. Y dice así, en la CSC se puede volver a votar por una moción si se dan cuenta que se equivocaron. Esa está buena. Buena esa. Sí, a veces la minoría siempre es escuchada también. En esta parte del manual habla que la minoría siempre también tiene que ser escuchada. Si la minoría tiene mucha verdad, hay una posibilidad que se puedan volver a trabajar esa votación. Si la conciencia lo decide, ¿no? Porque la minoría quiere, no se va a imponer tampoco la minoría. Pero si la minoría puede pedir de una manera, como se dan cuenta, la manera como pido es la manera como recibo. Si exijo, grito, demando, regaño y me impongo, probablemente ahí necesita grupo, ¿no? Necesita de urgencia, ¿no? Pero si una manera de que apoye, que ayude, que pueda revertir el voto en la conferencia y puede ser una pérdida, no sé si la palabra es súplica, a la conciencia que puedan votar y de las razones pertinentes, hay una posible que otros delegados digan que yo voto para que se vuelva a votar. Claro que sí se puede. Como podemos ver, aquí es siempre flexible, pero no tan flexible que pues no tenga límites, pero no tan rígido que se pueda romper a la. Es una práctica de la recuperación bastante profunda, diría yo. Dice así, ¿las intergrupales presentan informe en la CSC o solo los comités? Fíjate que algo que yo tuve la oportunidad de escuchar en su conferencia de México, que sí dieron su reporte, ¿no? Las intergrupales, cada país es diferente, yo no puedo decir que no tienen que ser porque yo no vivo allá, pero también se me hace fabuloso que lo hagan porque pues ustedes son las entidades de voto, ¿no? Y ahorita están empezando, y qué mejor que se puedan comunicar y regalar la experiencia que hace un intergrupal en la Ciudad de México para que les sirva a los del Bajío o a los del Noroeste. Entonces es una combinación de apoyo, una red de amistad, una red de qué mejor que lo que le sirve allá posiblemente nos pueda servir acá, o lo que le sirve allá no serviría acá. Entonces, aquí el objetivo que la conferencia es un lugar de servicio, no de debate, no de choque, no de personalidades, no de padrinos famosos o gurús o sacachamucos, sino de gente que tiene mucho trabajo, que tiene mucho amor por el servicio y quiere entregarlo todo. ¿Y qué es todo? Pues tu servicio. ¿Y qué mejor dando tu informe, ¿no? Claro que acá no se hace, porque pues ya están las entidades de voto, ya llevan años haciéndolas, pero a lo mejor en un momento dado se tuvo que hacer, porque incluso se empezaban dando, si no hubo intergrupales al principio en CODA también, y la primera conferencia se hizo 3 semanas antes del primer año de CODA, imagínense, entonces no había nada estructurado, entonces se les pedía que vinieran 2 delegados por estado. Ahora sí que ya no era tanto así de grupos, de así, 2 delegados, entonces claro que se tiene que empezar por algún lugar. Está súper padre, la verdad es que está muy interesante. Dice que ¿dónde puede descargar
la versión que tú tienes del manual de servicio, porque la que tenemos aquí en México dice que parece ser la versión anterior. Ahorita, mira, esta es de la de México, incluso, esta es la aprobada del 2019. Acá, un comité permanente de conferencia es el comité de estructura, y ese es el que se encarga de actualizar el manual. Y eso sería muy padre que para no volver a empezar otra vez y otra vez volver a empezar a ver los cambios porque como se dan cuenta, el manual cambia año por año, se adapta, se quita, se aprueba, se remueve, todo eso. Nada más es un punto, como un punto de vista, ¿eh? Que si también en México tuvieran un comité de estructura, pues ya no tendrían que empezar a hacer la rueda desde el principio, sino nada más adaptar los cambios para que no tengan que volver a empezar otra vez en 2021 a actualizar todo el manual, sino simplemente el comité de estructura es el que se encarga a ver cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las mociones que pasaron, se mueve. Porque muchas veces casi todo el manual viene completo, pero van a haber cambios que a lo mejor por ejemplo, hay un manual que tienen en México hace muchos años que se tradujo en el 2010, que ahorita ya es algo totalmente ajeno y ahora está dividido en 5 puntos, 5 partes. Entonces, como ven, se necesita ir actualizándose año tras año. Lo que sirvió ayer ya no sirve ahora, ya es añejo. Entonces, si hay unas personas responsables como comité permanente que estén actualizando constantemente año a año el manual, pues les hace el trabajo más fácil a todos, ¿no? Por eso dice aquí un borrador, y puede ser un borrador, no sé si siempre, pero siempre dado así apoyados desde la conferencia, y creo que pues todos ganan. Aquí el objetivo es siempre ganar todos, ¿no? Nunca. Gracias, Fer. Pues fíjate que esa pudiera ser una moción, ¿no? Poner el comité de estructura en CODA México. Que pudiéramos hacer como intergrupal, de hecho. Así Sí. que lo bueno es que aquí está el Roy presente. Muy bien. Pregunta, esta la voy a responder yo porque es muy particular y puntual y dice, ¿estas reuniones cada cuánto las hacen? Y respondo, se hacen cada cuarto sábado de mes y siempre es una nueva página o una nueva parte del manual de servicio para que lo tengan de 7 a 9 de la noche. También ya están respondiendo que, bueno, esa es la versión actualizada del manual de servicio aquí en México, lo están respondiendo. Aquí dice, gracias por el servicio. ¿Cuál es el tiempo prudente para entrega de reporte de tesorería en una intergrupal? En dado caso que no se haga, ¿qué se puede hacer como intergrupal? No entendí. Repítemelo. Están preguntando que, sería, ¿cuál es el tiempo prudente para la entrega del reporte, me imagino, del comité de tesorería dentro de la intergrupal? Y después pregunta o como que dice, en la condición de que no lo hagan dentro de ese tiempo, como intergrupal, ¿cómo se puede responder a esta situación? Yo considero que es algo interno, ¿no? Yo considero que, por respecto a su intergrupal, yo considero que en una junta de trabajo pueden resolver esa situación, ¿no? Mi opinión sería innecesaria en esta pregunta. Pero yo creo que en su junta interna pueden llegar a esos acuerdos. Muchas gracias. Aquí hay otra que dice que buenas noches, que tal vez esta pregunta no esté relacionada con el tema, pero le gustaría saber si es que no se es servidor de un comité, se puede entrar a las juntas, a las reuniones para ser testigo. ¿En cuáles reuniones, perdón? ¿En las reuniones de comité, Las juntas de reuniones? comité, parece ser la pregunta, se dirige. Siempre y cuando el comité esté de acuerdo, ¿no? Considero que cada comité, por ejemplo, hay mes a mes, la Junta de Custodios acá en Estados Unidos tiene su reunión, pero siempre, si tú quieres ser partícipe, lógicamente va a ser en inglés, pero también tienes que hacerles saber que vas a querer participar y no da a entender que vas a hablar.
porque ellos tienen una agenda a trabajar, simplemente puedes ir como observador o escuchar, pero eso también, cada comité quiero pensar que es autónomo y también de esa manera puede ser que el comité pues acepte o no acepte, ¿no? Eso considero que, porque sí, yo considero que ahí el comité es el que manda, ¿no? Porque pueden, y no porque haya secretos, ¿no? Algo que me ha encantado en CODA es que es una fraternidad muy inclusiva y muy transparente. Entonces, siempre se invita que potencialmente si vas a involucrarte o vas a escuchar, para que te involucres, ¿no? Para que te enamores del servicio. Ese es el objetivo para mí. Si yo voy a ir ahí, si yo sé que no voy con otra intención, solamente a ubicar, a regañar o a ver otra onda, porque esa es mi enfermedad, pues, ¿no? Yo soy bien opinador, pues, ¿no? Entonces tengo que callar mis clamores para el bien común. Entonces, si no es con una intención de que me voy a empapar para pues, potencialmente ser parte del comité, quiero a veces preguntar cuál es el objetivo, ¿no? Y creo que siempre el objetivo es para que pues, me dé una idea, pues y meterme, ¿no? Así como tentar las agüitas y ya después pues, voy para adentro. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, Fer. Sí, ya nos contestaron que justamente salen a las juntas de comité de integro para lo que están preguntando como espectador. Entonces, pues bueno, creo que ya está respondida. Adelante, Benito. Gracias, Vivi. Pues adelante, Fernando. Ya sabemos, 10 minutos sus preguntas. Gracias. Gracias a ti. Procedimientos para presentar asuntos de en la CSC. Asegurarse de que las entidades de voto tengan oportunidad de revisar todas las presentaciones de la CSC antes de la CSC. Aquí eso es algo importante aquí. Hay fechas acá, que quiero pensar que México también tiene las fechas para cuando van a empezar a dar sus mociones. Todas las mociones se enviarán por correo electrónico a más tardar de 75 días antes del inicio de la revisión permitidas y hasta 60 días antes del comienzo de la conferencia. Entonces hay un lapso de tiempo muy atrás para empezar a elaborar, pues incluso casi después de la conferencia pueden empezar a elaborar si quieren, ¿no? Pero siempre va a haber casi 2 meses antes de la conferencia y regularmente ya se sabe un año antes, un año después, cuándo, en qué fecha va a ser la conferencia siguiente, entonces ya se sabe las fechas, ¿no? ¿Cómo se definen nuestros estatutos? Cualquier cambio a los estatutos debe ser presentado al secretario de la Junta vía formulario electrónico a más tardar 75 antes del comienzo de la conferencia. Todos los informes, objetivos y presupuestos deben ser enviados por correo electrónico 30 días antes del comienzo. Entonces, como pueden ver, tanto los comités que van a pedir presupuesto, van a tener mociones, tienen que mandarlo previo, ¿no? No es como que a último momento ahí voy a meterlo, ¿no? Porque tengo mi cuate de custodia, no hay tal cosa. Todos los informes y los objetivos serán enviados por correo electrónico, ahora es lo que se hace. Todos los presupuestos serán enviados por correo electrónico al comité de presupuesto a más tardar de 30 días antes del comienzo de la conferencia. A él así empieza a sumar, a restar y saber, pues lógicamente él sabe cuánto cuenta CODA, ¿no? Entonces, cuánto se va a gastar en el presupuesto de cada coordinador de comité permanente. El CODA como un todo le paga el avión, le paga su estancia en la conferencia y se le pide que comparta el cuarto para que sea más barato y los viáticos. Y es una cantidad X, ¿no? Es como que luz verde, ¿no? No hay tarjetazo, no, sino hay una cantidad de desayuno, comida y cena, ¿no? Y entonces ya se sabe que los custodios, los 2 custodios que van a votar en la de CORE, cada coordinador de cada comité, si en caso hay invitados internacionales y se les va a dar acá le llamaban beca, así como un dinero para que vengan, así como una ayuda económica. Entonces, eso se tiene que hacer saber previo para ver cuánto va a haber el gasto. Para ese también el compañero, no tanto el tesorero, sino aquí en este caso el comité de finanzas pueda proveer cuánto se va a gastar, ¿no? Y también
que las entidades de votaciones traen séptimas, otros países han mandado sus regalías de la literatura. Entonces, como ven, todo trae un porqué, ¿no? Entonces, no es de la buena voluntad que existe CODA, ¿no? Existe también de mucho apoyo pues, económico también. Aquellos informes de la entidad de votación que se reciban al menos 30 días antes de la CSA serán asignados a la conferencia. Los informes de entidad de voto que lleguen después de ese tiempo establecido durante este resto del año se asignarán conforme vayan entrando. A quienes se les haya asignado el informe. Entonces, como ven, pues todos los artículos presentados incluidos como documentos de la conferencia en el paquete del delegado. Pues por eso les decía que cada delegado que se tiene que apuntarse que va como delegado porque se le va a asignar un gafete, aquí le llaman una insignia, porque ese es el que va a necesitar para cuando va a tener su voz, ¿no? Y lo tienen que enseñar para saber que sí son. Así que no hay chanchullo ahí. Que paquete delegado indicarán cuáles son las siguientes categorías que pertenecen a cambios de la ley, mociones presentadas a tiempo. Entonces les va a asignar toda la información al paquete, en un paquete del delegado, para que llegue informado. No es como que ahí se le va a dar, mira, no, sino que ya vaya con, y si tiene preguntas ya puede asignarse antes, previo, a dónde se tiene que canalizar la pregunta, ¿no? Pero imagínate, si se le da el informe ahí o la información y vuelve a hacer preguntas que se pudieron haber resuelto previa a la conferencia, pierde tiempo la conferencia. Entonces, esto es como para agilizar el tiempo. Como había explicado, la conferencia, a pesar que tiene 4 días, pero en los últimos 10 años se le sumó un día más, que es día lunes, como para explicar el proceso de la conferencia a los nuevos delegados, cuándo votar. Así lo que les estoy explicando ahorita es lo que también se les explica, porque muchos delegados van desde la buena voluntad, ¿no? Y muchas veces muchos no estudiaron el manual, pues nunca lo leyeron, no sabía que existía. Así pasa, ¿no? Entonces, acá también pasa eso. Entonces, a veces, ahí es donde se les explica cómo vas a votar, cómo vas a decir, cuándo es tu momento de emoción, todo eso, pues, los 30 segundos, todo eso. Y bueno, esa es parte de todos bueno, aquí hay más información, ¿no? Creo que sería, pues tardaríamos todo el día aquí, pero como pueden ver, pues hay mucho por leer, pero quiero pensar que si se le está haciendo interesante, pues una buena leidita es muy rica. Yo me la aventé, me dieron tarea para estudiar. Hay cosas que también aprendí, les soy honesto, hay cosas que yo no sabía, que diga, qué padre, ¿no? Yo no me las sabía, me las sabía a capela, pero no sabía el por qué, pero ahora ya entiendo por qué. Lineamientos para presentar a la CESE las cuestiones relativas a las entidades de voto. La entidad de voto local discute un asunto y formula una recomendación para resolver ese asunto utilizando el proceso de conciencia. Este asunto y recomendación se llama asunto de entidad de voto. Es lo que explicábamos ahorita en las mociones de entidad de voto. La entidad de voto redacta, envía un formulario y le envía a la junta de custodios a través de la... Ese es el correo electrónico de los acrónimos de la entidad de voto, ¿no? En inglés. A partir de ese momento, toda comunicación por correo electrónico relacionada a la entidad de voto y las partes involucradas, ¿no? La junta directiva, una confirmación de la entidad electoral por correo electrónico que fue recibida. Entonces, ahí es donde se tiene comunicación entre las entidades de voto y la junta de custodios, ¿no? Si en caso, cómo va a ser el trabajo de informes, cómo va a ser la comunicación. Años atrás, eso parece que se perdió en CODA acá. Cada custodio también del país estaba dividido en como el sur, norte, así, dependiendo, no me acuerdo exactamente, tenían el país dividido y un custodio estaba asignado a cada estado, a cada región. Entonces, esa persona era, y hasta decía, ¿no? Tales estados, este es el custodio contacto. Tales estados, este es el custodio contacto. Para que no estuvieran así como incluyendo a todos, sino que ya se sabía de quién era tu custodio de contacto para que si tenías preguntas, dudas, cualquier asunto, te canalizaran con él y él por ende, lo canalizará a la Junta de Custodios para una posible respuesta, ¿no? Entonces, aquí es donde hay
apoyo, trabajo entre la Junta de Custodios y las entidades de voto. Y si hay más interés, pues ahí está la explicación, ¿verdad? Rendición de cuentas del comité. Cada comité informa a la conferencia de servicio de CODA sobre el progreso de las mociones de la conferencia de servicio de cada año anterior, sobre las mociones asignadas y sobre asuntos de la fraternidad. Todos los comités permanentes de CODA presentan sus informes de comité, mociones, metas y presupuestos. Ahora que lo que les había explicado, tal y como se había definido en la sección 10 del método de solución de problemas de la comunidad y procedimientos de la conferencia. Directrices para la Junta Directiva, Junta de Custodios. El comité o los informes de la entidad de voto, asuntos y mociones presentados en la conferencia. Antes de salir de la conferencia, cada comité proporcionará a la Junta de Custodios una copia de sus metas para el próximo año. Esto servirá para guía del presidente de comité entrante. Fíjense, algo aquí, hasta ahí le voy a parar, porque fíjense que algo muy interesante en este punto, aunque ustedes no lo crean, hace como 10 años, CODA tiene 36 años, si no mal. ¿Es o 36, no? Y nació en el 86, 35 años, va a cumplir 35 años. Hace 10 años, máximo, cada comité empezó a trabajar en escribir sus procedimientos y cuáles son las acciones por hacer como comité. Queda entender antes que años atrás no había eso, lo que estaba explicando. No había metas, no había... El coordinador salía y se pelaba y nunca lo volvías a escuchar. Entonces todo el trabajo que se había hecho o no se había hecho se perdía. Había constantemente un dolor de cabeza de volver otra vez a inventar la rueda año tras año, porque el coordinador salía y no dejaba su contacto como apoyo, como si, mira, si trabajé en esto o apadrinar al otro coordinador, se acababa seguido. Entonces hay deficiencias como seres humanos o como estructuras, pero en los últimos 10 años, ahora te vas a la página de CODA, hay procedimientos, que es la función de cada comité, y eso, y ahorita ahí está diciendo, ¿no? ¿Cuáles son las metas para el próximo año? Para que el coordinador entrante pueda saber lo que estaba haciendo el que había el anterior. Entonces, eso le quita muchos dolores de cabeza a la comunidad, a los custodios, a los nuevos coordinadores. Yo cuando entré al comité de traducción, me decían, oye, pero pues ya con el coordinador antes estábamos ya en proceso que me iba a mandar el contrato para tener luz verde para tener permiso de impresión. No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues no sé, que no teníamos ni contratos, así todo fue como que lo estuvimos haciendo desde el principio. Entonces, estamos en evolución, compañeros. Estos da a entender que años atrás estábamos, nosotros, nuestro grupo acá en San José, tradujo muchos folletos y se mandaban y nunca llegaban a ningún lado porque no había comité de traducción para empezar, y el comité de traducción también no tenía procesos de cómo trabajar en eso. Entonces ahorita estamos en un momento buenísimo, ahorita hay más procedimiento, ahora ya hay más trabajo, hay más concientización, y qué mejor que hay más gente involucrada, y unas juntas como de estas de concientización, pues hace más claro y más fácil el estar aquí en CODA, ¿no? Y no estar así como que reinventando nada, sino que ya están los viejos o los compañeros que tienen más tiempo dejándonos un precedente para poder seguirlo, o simplemente hacerlo a un lado porque vamos a hacer algo nuevo y diferente, y siempre para en pro de hacerlo mejor para la comunidad. Aquí no hay, bueno, sí hay muchas personalidades, pero el objetivo siempre sea que mi grupo, como tu grupo y los grupos alrededor, sean los beneficiados de nuestro trabajo. Es todo. Muy bien, Fer, muchas gracias. Fíjate que nuestro tiempo ya se está terminando, solo queda una pregunta y con eso cerraríamos la junta. Entonces dice así, ¿qué procedimiento utilizan cuando en una conferencia no llegan a un acuerdo y los votos llegaran a ser, me imagino, un empate entre en contra y a favor?
Dice aquí, no llegamos a esa parte, dice que aquí hay un voto, una votación simple, parece que es la palabra, y unas 2/3 partes. No quiero inventar algo que no sé. Me la llevo de tarea, ¿qué se podría hacer? No sé quién desempataría. Quiero pensar que el facilitador, porque es miembro de CODA, pero no lo sé. No quiero inventar algo que no estoy con conciencia. Lo voy a preguntar y se lo canalizo al compañero Santos para que se los pueda, si me permite Santos, darle esa información y de esa manera pues sepa, no sé la verdad, no quiero inventar algo que no estoy, a ver si que al barrendero que vaya pasando, a ver tú, quítalo, ¿no? No, no es cierto. No, porque creo que es algo pues, muy importante la pregunta, con mucho respeto. Pues, entonces ahí yo creo que no la sé, la verdad. Pero puedo preguntar y la canalizo a ustedes. Muchísimas gracias, Fer, por compartir tu entendimiento y tu conocimiento sobre el manual de servicio. Y pues bueno, vamos a proceder al cierre de junta. Así que Benito, te cedo la palabra, compañero. Sí, gracias, Divi. Y pues agradecerte por el apoyo, porque sí, andaba yo mal con mi equipo, pero bueno, ya salió la junta como Dios quiso, eso me dejó. Te agradezco, Fernando, no es la primera ni la única vez que te escucho, me enriquece siempre, ojalá ya haya sido la junta así para los demás. Y bueno, para ya no prolongarnos, pues vamos a darla por terminada. Déjenme ver. Vamos a dar por terminada una junta más de nuestro grupo CODA Intergrupal CDMX con una 7ª tradición, invitándolo a depositar en la tarjeta 4766-4216-0927-8794 del Banco Citibanamex. A ver si la pueden por ahí compartir para que quien quiera hacer su depósito a la cuenta lo pueda hacer. Dicha 7ª no es obligatoria, pero sí es muy necesaria para el funcionamiento del grupo. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Me dejaste mucho por ahí, la verdad, esta imagen como que es complicado, ¿no? Lo que pasa más bien como que no me interesó, algo así vi yo, ¿no? Es escuchar la experiencia, por ahí decían al principio algo de eso, o sea, se contagia, ¿no? Porque sí como que es todo esta burocracia que se da, pero al estarlo platicando se hace un poquito más atractivo, ¿no? Y sobre todo el enfoque del crecimiento espiritual. Para eso es, o sea, yo lo pude sacar eso, que es para eso, para mi crecimiento personal y con gratitud a la fraternidad. Gracias, Fer. Bueno, y también gracias a las personas, Vivi, que me apoyaste en las preguntas y que hicieron el servicio en esta reunión. Vamos a dar la terminada con la oración de cierre que dice: te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al concluir nos llevemos en nuestro interior la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Y decimos la declaración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de CODA siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Pues gracias a todos y gracias por darme la oportunidad de coordinar la junta. Que esto sea para mi propio crecimiento espiritual. Gracias. Gracias. Pues bueno, hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta luego, gracias, Fer. Un abrazo. Un abrazo. Y nada más hacer la invitación para el próximo mes. Sí. Está con nosotros nuestra compañera Marlia. Los esperamos. El próximo mes, la compañera Marlia. Gracias, Yola. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Ándale, hasta luego, compañeros. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches, igualmente. Llegó en buen momento este compartimiento, ya que viene nuestra conferencia próximamente también de CODA México. Les iba a decir que la otra semana empieza la conferencia acá mundial y va a ser en línea, pero ¿qué creen que no? Estaba pensando poderlo transmitir al español, pero no tuvimos mucho apoyo, bueno, no hubo muchos motivados para ayudar a interpretar. Y como son varios días, ¿no? Se te funde el cerebro y luego es simultáneo, pues no es. Traduciendo.
no es consecutivo, pues. Cuando es simultáneo vas así, lo que van hablando, y si se va curando también, vas curando con él, pero no se puede, pues. Y me preguntó el comité de eventos de acá, era la esperanza, pero como también se llegó el evento de los cofundadores, pues hubo mucho tiempo ahí para lo de los cofundadores, entonces ya no se hubo mucho auge para Zapodo, pues. Pero bueno, ahí va a estar. Ay, gracias, Fer, por la invitación. Yo sí entro. Al fin ahí mastico el inglés, entonces no hay bronca. Ah, perfecto. Mira, entonces ya saben que en la casa de la compañera pueden ir para acá. Yo les no, apenas si puedo entender. Oh. Les paso mala información. Anda, no, lo que pasa es que también queríamos, porque estábamos trabajando esta semana, pero también le decía a la coordinadora de eventos, le digo, mira, es que hay muchos acrónimos y tampoco no basta también a veces el hablar en inglés, porque los acrónimos, si en español a veces que es RCG, RUI, todo ese rollo, a veces en inglés es lo mismo, ¿no? También hay mucho acrónimo que también el intérprete lo vas a frustrar porque no vas a ver tan bien y va a querer saber qué dijo. No, espérate, que no sé ni lo que está hablando, ¿no? Entonces, era que también decía, no podemos ser tan irresponsables de meter gente a un servicio sin darle previa información y previo tiempo que se familiarice. Pues, ¿no? Sin capacitarlo, ¿no? Capacitarlo. Sí. Wow, pues muchísimas gracias, Fer, de verdad, gracias. A mí me divertí mucho en la junta, no tienes idea, me divertí muchísimo. Y a mí el manual de servicio se me hace la cosa más, te voy a ser honesta, ¿no? A mí el manual de servicio se me hace la cosa más aburrida del mundo, pero sí, lo explicaste de una forma tan amena que de verdad lo pude procesar de una forma más agradable y que dije, mira, ya entendí esto y esto, porque sí lo he leído, pero pues sí, gracias. Sí, no, ya ves que te soy honesta, hay veces